hubo una persona cuya vida comenzó sin siquiera el derecho más básico, el derecho a ser humano. Sin fecha de nacimiento conocida, sin nombre propio, sin familia en el sentido real de la palabra, nacido ya con la etiqueta de propiedad ajena. Y eso no es todo. Esta persona fue golpeada hasta sangrar, tratada como un animal y le prohibieron aprender a leer porque quien aprende empieza a soñar con la libertad y sin embargo con el tiempo. Se convirtió en una de las voces más poderosas por la libertad y los derechos humanos en el mundo entero. Pero espera que hay más. Hay detalles que cuando los leí me dejaron helado. Un niño esclavo que aprendía a leer a escondidas a cambio de pan, un joven al que habían aplastado por dentro, que un día decidió plantar cara a su amo de una forma que nadie esperaba, y sobre todo una huida tan tensa que un solo error hubiera significado el fin de todo. El personaje de hoy es Frederick Douglass, y su vida tiene más giros que cualquier serie que hayas visto. Lo que más me impactó es esto: no solo logró escapar de ese infierno, sino que después regresó, se paró en lo más alto y le habló de frente a todo un sistema injusto. Bueno, déjame contarte la historia desde el principio. Si te está gustando, dale like, suscríbete al canal y déjame un comentario. Me hace mucha ilusión leerlos a todos. Normalmente cuando uno nace, al menos sabe cuándo fue, conoce a sus padres y tiene un nombre que lo identifica. Pero Frederick Douglass no tuvo nada de eso. Su fecha de nacimiento, nadie la sabe. Su padre tampoco estaba claro. Solo había una vaga sospecha de que podría haber sido el propio amo blanco. Y lo más doloroso no era la pobreza, sino algo mucho más profundo: no ser reconocido como persona. Desde que era un bebé, Douglass fue separado de su madre, algo devastador dentro del sistema esclavista de aquella época. Intenta imaginarlo: antes de siquiera conocer el calor de los brazos de tu mamá, ya te llevaron a otro lugar. Su madre vivía en una plantación a más de 10 kilómetros de distancia, y durante toda su infancia solo pudo verla un puñado de veces, casi de contrabando. Fue a vivir con su abuela, junto a un montón de otros niños, todos hijos de esclavos como él, sin concepto de familia propia, sin cuidados completos, solo un sistema que los criaba para que crecieran y sirvieran. Y el siguiente golpe no tardó en llegar. Alrededor de los 7 años, su madre murió. Una mujer que él apenas había llegado a conocer, con la que nunca pudo crear un vínculo real, desapareció de su vida para siempre. Y ahí no terminó. Con apenas 7 u 8 años, Douglass fue arrancado otra vez del lugar donde vivía y llevado a una plantación más grande. Ahí había miles de esclavos repartidos entre docenas de granjas. Como todavía era un niño, no lo mandaban al campo a hacer el trabajo más duro, pero sí cuidaba ganado, trabajaba en el jardín, limpiaba. En resumen, vivía dentro de un sistema donde todo ya estaba decidido de antemano: naciste para servir, punto. Y esa sensación de ser arrancado de raíz una y otra vez se repetía sin parar. De un lugar a otro, de un amo a otro, sin hogar, sin ningún lugar que pudiera llamar suyo. Y eso era exactamente lo que el sistema esclavista buscaba: hacerte olvidar que eras un ser humano. En medio de tanta oscuridad, de repente apareció un destello de luz. Pequeño, casi insignificante, pero suficiente para cambiarle la vida a Frederick Douglass para siempre. Cuando lo enviaron a Baltimore a vivir con la familia de Hugh Auld, la señora de la casa, Sophia Auld, que nunca había tenido esclavos antes, hizo algo impensable: empezó a enseñarle a leer. En aquella época, enseñarle a un esclavo a leer y escribir era poco menos que cavar tu propia tumba. Y para Douglass fue como ver una puerta abrirse en medio de una habitación completamente a oscuras. Empezó con el abecedario, letra por letra, sonido por sonido. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El marido, Hugh Auld, se enteró y lo prohibió de inmediato. Soltó una frase que Douglass nunca olvidaría: si un esclavo aprende a leer y escribir, dejará de obedecer, empezará a pensar en la libertad. El sistema lo tenía clarísimo: el conocimiento era la cosa más peligrosa que existía. Y paradójicamente, esa misma frase se convirtió, sin quererlo, en la primera lección antiesclavista de la vida de Douglass. Le prohibieron seguir aprendiendo, pero su mente ya había despertado. ¿Cómo iba a volver a ser la de antes? Douglass comenzó a aprender en secreto. Leía a escondidas todo lo que tuviera: letras, periódicos, panfletos, libros. Incluso llegó a cambiar trozos de pan por lecciones con los niños blancos pobres del barrio.
Dios mío, con hambre y todo, seguía cambiando su comida por conocimiento. Piénsenlo un momento, ¿cuánta sed de aprender tiene que tener alguien para hacer eso? Con la voluntad de una persona común, eso jamás sucede. Y entonces encontró un libro que le voló la cabeza, The Columbian Orator. Douglas lo leyó y fue como si le hubieran abierto los ojos de golpe. Ahí había discursos sobre la libertad, sobre los derechos humanos, sobre cómo resistir la opresión. No solo estaba aprendiendo a leer, estaba empezando a entender el mundo, a entender que la vida que llevaba estaba mal, que los seres humanos no nacen para ser esclavos, y no se quedó con eso para él solo. Douglas empezó a enseñarles a leer a otros esclavos cada domingo usando la Biblia como material. Al principio eran unos pocos, luego llegaron a ser varias decenas. Era como si, en silencio, fueran recuperando algo que les había sido robado. Pero la vida no iba a dejarlos en paz. Después de casi medio año los descubrieron, y el resultado, los amos aparecieron con piedras y palos, destrozaron todo y disolvieron la clase a golpes. Fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno. Siendo todavía un adolescente, Frederick Douglass fue enviado a trabajar con un hombre llamado Edward Covey, y con solo escuchar su apodo ya te puedes imaginar de qué iba la cosa, el domador de esclavos. ¿Y cuál era su trabajo? Convertir a los esclavos que aún tenían voluntad propia en cuerpos que caminaban sin pensar, sin atreverse a soñar, sin capacidad de rebelarse. Los primeros días ahí, Douglass fue golpeado de manera sistemática, calculada, con el único fin de destruirle el espíritu. Lo azotaban sin parar hasta hacerlo sangrar, la espalda llena de cicatrices. Y lo peor era que las heridas nunca llegaban a sanar del todo porque la ropa áspera las rozaba constantemente. No era solo dolor físico, era un desgaste lento, día a día, pedacito a pedacito. Un hombre que había comenzado a pensar, a soñar con la libertad, era arrastrado de vuelta a convertirse en algo que solo sabía tener miedo. Hubo momentos en que Douglass estuvo a punto de rendirse del todo. Sin esperanza, sin ganas de resistir, apenas sobreviviendo. Y eso era exactamente lo que Covey quería, no matarte, sino hacerte abandonar por tu propia cuenta. Ahí estaba la crueldad más refinada. Matar a alguien es rápido, pero quebrarle la voluntad y obligarle a seguir viviendo. Eso es un sufrimiento que no termina nunca. Pero entonces, después de una paliza que lo dejó al límite, Douglass ya no pudo más. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Resistir, no de palabra, sino con las manos. Los dos se fueron encima el uno del otro y la pelea duró casi 2 horas. Y el resultado, Douglass no cayó, se mantuvo de pie, no fue sometido. Y lo más curioso es que desde ese día, Covey jamás volvió a tocarle. No fue porque Douglass se hubiera vuelto más fuerte físicamente, sino porque había recuperado lo más valioso que tenía, su dignidad. Ese momento en que se atrevió a plantarle cara fue como un reset total. De ser alguien al que habían molido por dentro, a volver a ser una persona de verdad. Douglass dijo después que fue precisamente esa pelea la que lo resucitó, que antes de ella vivía como muerto y que solo después de ella volvió a sentirse verdaderamente vivo. Y entonces, después de todas las palizas, de todas las veces que lo habían hundido hasta el fondo, en el lugar más inesperado apareció algo que poca gente hubiera imaginado: el amor. Douglass conoció a Anna Murray, una mujer negra que, a diferencia de él, había nacido libre. Mientras él creció entre cadenas, ella vivía fuera de ese sistema. Y fue precisamente Anna la primera persona que le dijo algo que le caló hasta los huesos: usted no nació para ser esclavo toda la vida. Y tenía razón. En 1806 Douglass intentó escapar por primera vez y fracasó. Lo atraparon y lo metieron en la cárcel. En ese momento casi daba por seguro que lo condenarían de por vida, pero no se rindió. 2 años después trazó un nuevo plan. El 3 de septiembre de 1868, Douglass decidió jugársela a todo o nada. Se disfrazó de marinero, camisa roja, pañuelo negro al cuello, sombrero, el look completo de alguien que se gana la vida en el mar. Los papeles que usó eran los de otro marinero negro. El problema era que su físico no coincidía del todo con la descripción. Es decir, bastaba con que alguien se fijara un poco más de la cuenta para que todo se fuera al traste. Imagínenselo, sentado en ese tren, con el corazón a punto de salírsele del pecho, mirando a cada persona como si fuera una amenaza, sabiendo que una sola pregunta de más significaba el fin. Y ese momento llegó. Cuando le revisaron los papeles, Douglass tuvo que improvisar ahí mismo, sin red de seguridad.
Sacó los documentos y soltó algo así como que los marineros no suelen llevar encima sus papeles de libertad cuando están embarcados, pero que un documento con el águila americana era suficiente para moverse por cualquier parte. Sonó vago y seguro al mismo tiempo, y de alguna manera milagrosa, el inspector le creyó. Una respuesta, una mirada, un poco de suerte y el destino quedó sellado. Lo que vino después fue un viaje largo y lleno de angustia desde Baltimore hasta Filadelfia y luego Nueva York. Cada tramo era un nuevo riesgo de ser capturado. Y hay que decirlo claro, aunque Douglas pisó suelo de Nueva York, un estado libre, todavía no estaba a salvo del todo, porque según la ley de entonces seguía siendo un esclavo fugitivo. Podían arrestarlo en cualquier momento, pero la sensación de tocar tierra libre por primera vez, eso no tiene palabras. Douglas contó que ese día valía más que un año entero viviendo en la esclavitud. Como si fuera la primera vez en tu vida que respiras sin tener que pedirle permiso a nadie. Ana también viajó a Nueva York, se reencontraron y se casaron apenas unos días después. A partir de ese momento comenzaron juntos una nueva vida, sin lujos, sin facilidades, pero por primera vez una vida que era verdaderamente suya. Pero escapar no significaba que la vida se volviera fácil. Frederick Douglass salió de las cadenas, pero entró a un mundo que seguía lleno de prejuicios. Junto a Anna Murray se mudaron a New Bedford, Massachusetts, y tuvieron que empezar desde cero, desde menos que cero. Hacía cualquier trabajo manual que encontrara para sobrevivir día a día. Y lo más irónico es que a pesar de ser libre, le negaron trabajo como carpintero de Rivera, el oficio que él dominaba, simplemente por el color de su piel. Pero Douglass no se dejó vencer. Leía sin parar, devoraba artículos y libros y en especial el periódico del Liberador de William Lloyd Garrison. Cada página era como echarle más leña al fuego que llevaba dentro, y entonces llegó el día que lo cambió todo. En 1861, en una reunión abolicionista, lo invitaron a tomar la palabra, sin preparación, sin guión. Los que alguna vez han tenido que hablar en público por primera vez saben bien esa sensación, el corazón desbocado, la mente en blanco, las palabras que no aparecen. Pero Douglass subió al estrado y cuando abrió la boca fue un golpe directo. No era un discurso florido ni ensayado, era su historia real, en carne viva, la sangre, el látigo, el miedo y el hambre de libertad. El salón se quedó en silencio absoluto y luego estalló. La gente no solo escuchó, sintió. Douglass no hablaba en nombre de nadie más, hablaba desde sus propias cicatrices. Desde ese momento empezaron a invitarlo a dar conferencias por todo el país, convirtiéndose en el rostro más visible del movimiento abolicionista. Pero con la fama llegó también el peligro. Los defensores de la esclavitud no querían escuchar la verdad. En más de una ocasión atacaron los mitines, destrozaron todo y golpearon a la gente. En uno de esos incidentes en Indiana, Douglass terminó con la mano rota. Y aún así seguía yendo, seguía hablando, seguía incendiando cada escenario en el que se paraba. Luego, en 1835, Douglass lanzó su golpe más contundente, publicó su autobiografía Narrative of the Life of Frederick Douglass, un libro que contaba su vida como esclavo con nombres propios y lugares reales, sin esconder nada. El resultado, un éxito rotundo, se vendió como pan caliente, se reimprimió una y otra vez y fue traducido a varios idiomas. Pero el precio fue alto, su identidad quedó expuesta para todo el mundo y el riesgo de ser recapturado se volvió más real que nunca. Cuando Frederick Douglass se convirtió en una figura conocida tras la publicación de su autobiografía, el precio de esa fama empezó a hacerse visible. Cuanto más célebre se volvía, cuanta más gente lo reconocía, mayor era el riesgo de ser capturado. Hay que recordarlo, legalmente hablando, seguía siendo propiedad fugitiva. Bastaba con que alguien lo reconociera y lo denunciara, para que lo arrastraran de vuelta al infierno del que había escapado. Y entonces se tomó una decisión. Douglass abandonó Estados Unidos y cruzó el Atlántico. En 1855 comenzó su travesía hacia Inglaterra e Irlanda, tanto para alejarse del peligro como para seguir contando su historia al mundo. Pero lo que más me impactó a mí no fue que siguiera dando conferencias allá, sino el trato que recibió. Por primera vez en su vida, Douglass fue tratado como un ser humano de verdad. Sin miradas de desprecio, sin que nadie lo considerara inferior, sin que nadie le preguntara a quién le perteneces. Él mismo llegó a decir algo así como, aquí respiro, y de repente, de ser una cosa, me convertí en una persona. En Europa, Douglass ardía cada vez que subía a hablar. El público llenaba los salones no por curiosidad, sino porque genuinamente lo que contaba lo sacudía por dentro.
Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algunas personas que lo apoyaban, en especial un matrimonio inglés, empezaron a recaudar dinero para hacer algo impensable, comprarle la libertad a Douglas. Después de 2 años en Europa, Douglas fue oficialmente rescatado de manos de su antiguo amo. Ya no era un fugitivo. Ya no tenía que mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle. Por primera vez en su vida era libre de verdad, tanto por dentro como ante la ley. Una sensación que quizás solo puede entender quien alguna vez lo perdió todo. Y lo que más me genera respeto es esto. Douglas no se quedó en Europa. Volvió a Estados Unidos. Volvió al mismo lugar que en su momento lo trató como mercancía. Porque sabía que la batalla no había terminado. Que había millones de personas todavía atrapadas en ese sistema. Y si él había logrado salir, tenía la obligación de regresar. No para vivir tranquilo, sino para seguir peleando. Después de regresar a Estados Unidos con la libertad ganada legalmente, Douglas no se tomó ningún descanso. Fundó de inmediato un periódico llamado The North Star, la estrella del norte, la misma que los esclavos miraban en la oscuridad para orientarse en su huida hacia la libertad. Y ahora Douglas la convertía en símbolo de libertad a través de las palabras. Escribía sin parar. Miles de artículos, ensayos, opiniones apuntando directo al corazón del problema, la esclavitud, la discriminación racial, los derechos humanos. Un hombre al que un día le prohibieron aprender a leer, ahora usaba las letras para sacudir a toda una sociedad. Hay algo en eso que resulta casi poético y a la vez profundamente demoledor. Y no se quedó solo con la causa de los negros. Douglas también alzó la voz por los derechos de la mujer participando como orador en la Convención de Seneca Falls, el evento que dio origen al movimiento sufragista en Estados Unidos. Luego llegó el momento más convulso de la historia americana, la Guerra Civil. Y Douglas no se quedó mirando desde afuera, se metió de lleno. Exigió que se les permitiera a los hombres negros tomar las armas y combatir del lado de la Unión, porque según él, si querías una libertad verdadera, tenías que ganártela con tus propias manos. Y no fue solo de boquilla, sus 2 hijos también se alistaron. El momento cumbre llegó cuando Douglas pudo sentarse a hablar directamente con Abraham Lincoln. Piénsenlo un segundo, de ser un niño esclavo que no sabía leer a debatir de igual a igual con el presidente de los Estados Unidos. Pero ojo, no era una conversación de sí, señor presidente, lo que usted diga. Hubo momentos en que Douglas le criticó abiertamente a Lincoln que el proceso de abolición avanzaba demasiado lento. Pero fue precisamente esa valentía para decir lo que pensaba lo que le dio a su voz tanto peso. Tras la guerra, cuando la esclavitud fue abolida, Douglas tampoco paró. Siguió activo en política y fue nombrado U.C.S. Marshall, el primer hombre negro en ocupar ese cargo. Más adelante fue propuesto como candidato a vicepresidente y con el tiempo llegó a ser diplomático y representante de Estados Unidos en Haití. Pero lo que más me llama la atención no son los títulos, sino la manera en que Douglas manejó su propia imagen. Fue el estadounidense más fotografiado del siglo XX, no para presumir, sino para mandar un mensaje muy claro. Los negros también tienen dignidad, también tienen inteligencia, también merecen respeto. En cada foto aparece serio, con la mirada firme, sin sonreír, como diciéndole al mundo sin abrir la boca: soy una persona. No se atrevan a subestimarme. Y entonces, después de todas las batallas, de todas las veces que se paró frente a multitudes, de todos los enfrentamientos con un sistema que no quería cambiar, Frederick Douglass entró en los últimos años de su vida, pero no se te ocurra imaginarlo retirado y tranquilo. Eso no iba con él. Siguió dando conferencias, siguió escribiendo, siguió alzando la voz contra la injusticia hasta el final. En esa etapa, Douglas ya no era solo una persona, era prácticamente un símbolo viviente. La gente acudía a él para escucharlo, para aprender, para dejarse inspirar. En una época en que la imagen del hombre negro era constantemente distorsionada y retratada de forma negativa, Douglas usaba su propio rostro, su propia mirada, para plantar cara a esa narrativa. En sus últimos años, siguió siendo parte activa de los movimientos por los derechos de la mujer, los derechos civiles y la igualdad social. Y entonces, el 20 de febrero de 1825, después de asistir a una reunión sobre los derechos de la mujer, Douglas regresó a casa y murió de un ataque al corazón. Su funeral convocó a miles de personas. La gente no fue solo a despedir a un hombre, fue a despedir a un pedazo de historia, a alguien que nació sin identidad,
sin nombre propio, sin fecha de nacimiento, y cuyo nombre quedó grabado para siempre en la memoria de toda una nación. Y el legado que dejó Douglas no son solo sus libros, sus discursos o sus cargos. Es un mensaje que no puede ser más claro. El conocimiento puede romper cualquier cadena. Una persona, sin importar desde qué fondo haya partido, siempre tiene la posibilidad de levantarse, de transformar su propia vida y de cambiar el mundo que la rodea. De un niño que nació sin fecha de nacimiento, sin derecho a ser persona golpeado al que le prohibieron pensar, a alguien que se paró frente a miles de personas a hablar de libertad, que se sentó a debatir con el presidente que escribió libros que sacudieron a toda una sociedad. Pero lo que más se me quedó grabado no son los logros, sino cada uno de esos momentos en que eligió no rendirse. Desde aprender a leer a escondidas, hasta atreverse a defenderse con las manos, hasta fugarse arriesgándolo todo, hasta alzar la voz cuando el mundo entero prefería no escuchar. Creo que lo más grande que nos dejó Douglas no es la fama, sino una pregunta que incomoda de verdad. Si yo estuviera atrapado en algo, no necesariamente unas cadenas puede ser una situación, una forma de pensar. ¿O simplemente el miedo? ¿Tendría el valor de plantarle cara? ¿O elegiría la comodidad, aunque supiera que me estoy encerrando yo mismo? Suena fuerte, pero esta historia me cayó como un balde de agua fría. Bueno, hasta aquí llego yo, pero ahora quiero escucharlos a ustedes. Si estuvieran en el lugar de Douglas, ¿se arriesgarían a perderlo todo por conquistar la libertad? ¿O elegirían vivir tranquilos? Denle like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué les pareció este personaje. Y si alguna vez pasaron por una época difícil, de esas en que toca vadear el barro hasta el cuello, cuéntenme que yo leo todo.